Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Y bueno, pues vamos a compartir la palabra del Señor el día de hoy. Y pues yo quiero empezar compartiéndote esto. Estamos en tiempos en donde las redes sociales pues son el apogeo en todos lados. Vemos que a través de ellas podemos ver lo que está pasando en todo el mundo. Vemos todo tipo de videos, todo aquello que va en relación a lo que está pasando en el mundo. Y pues eso también nos muestra la condición espiritual en la que el mundo está. Vemos cómo en estos tiempos también la iglesia hace uso de las redes sociales. En ocasiones cuando veo videos, hay ocasiones en que aparecen videos de jóvenes cristianos o de grupos cristianos que salen a la calle y le preguntan a los jóvenes de hoy si creen en Dios, y pues la respuesta tristemente que ellos dan es no. Muchos de ellos se catalogan como ateos o agnósticos y realmente pues vemos que es una generación, una nueva generación que no conoce de Dios. Y bueno, pues eso pone, a lo mejor no en este sentido, no pone en peligro lo que en sí es la iglesia, pero sí realmente afectará la condición de la iglesia. ¿Qué clase de cristianos, qué clase de creyentes son los que estarían llegando a la iglesia cuando realmente tienen un sentir de no creer en Dios o de creer no al 100% en Dios? Porque esto es lo que significa cuando los jóvenes de hoy se declaran ser ateos o agnósticos. ¿Qué significan estas dos posturas? Y vamos a ver que la principal distinción entre ambas posturas es que los ateos niegan completamente la posibilidad de la existencia de algún poder divino que haya creado todo, mientras que los agnósticos no creen en Dios, pero tampoco lo descartan en un 100%. Entonces vemos que esta es la situación, la condición espiritual que nosotros vemos alrededor del mundo, y que bueno, esto nos muestra que en verdad la iglesia tiene que poner mayor énfasis a todo aquello que el Señor le ha mandado a hacer. Dice la palabra que la iglesia del Señor Jesucristo debe ser sal y luz de este mundo. Tenemos que resplandecer en medio de las tinieblas. Tenemos que estar siempre orando, intercediendo. O inclusive si nosotros que somos parte de la iglesia, especialmente como padres, como familias, y si simplemente damos un vistazo a lo que está pasando en nuestras casas, cuántos miembros de la familia, especialmente nuestras generaciones más jóvenes, nuestros hijos, no están en Dios, están en esta postura de no creer o creer a medias. Entonces es bien importante que nosotros veamos la necesidad que tiene la iglesia de Jesucristo de cumplir la gran comisión, de ir y compartir el evangelio, independientemente de cuál sea la postura que estén tomando especialmente los jóvenes en estos tiempos. En esos videos muchas veces se les cuestiona, una vez que ellos dicen, no creo en Dios, me considero ateo, y en ese momento les preguntan, ¿en qué te basas para decir que eres ateo? ¿Llevaste a cabo algún tipo de investigación para llegar a esa conclusión? Y pues la verdad es que no, simplemente niegan sin conocimiento alguno, sin estudio alguno, sin ningún tipo de investigación, para que ellos llegaran a una conclusión de que Dios no existe. Pero vamos a verlo desde la perspectiva en que debe ser. La palabra de Dios declara en 2 de Timoteo 3:16 algo
que realmente es fundamental para creer en Dios. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si realmente una persona toma la postura de no creer en Dios, de considerarse ateo o agnóstico, pues tiene que ir directamente ¿a dónde? A las Escrituras. No lo que a veces puedan decir otros hombres o algunas filosofías u otras doctrinas, sino que realmente tienen que ir a las Escrituras para ver si realmente Dios existe o no. Y aquí lo importante de esto, como vemos y lo resaltamos, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Eso significa que realmente es de provecho, es algo bueno para nosotros, que realmente sirve y sirve para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, si nosotros queremos tener certeza de que Dios existe, tenemos que ir precisamente a la Escritura. Y esto es algo bien fundamental, porque si nosotros también queremos dar testimonio de lo que está escrito, pues primeramente nosotros debemos tener plena confianza de lo que está escrito es verdad. La misma palabra de Dios la declara. Jesucristo mismo declaró estas palabras: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre sino por mí. Cuando nosotros realmente entendemos estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nos está diciendo que solamente a través de Él tú puedes llegar al Padre. No importa lo que digan otras doctrinas, otras religiones, algunas filosofías, algunas creencias. Dice que solamente a través de Jesucristo. Él es el camino, hay que seguir el camino que el Señor nos ha marcado. Él es la verdad, o sea que todo lo que Él dijo es verdad, y además Él es la vida. Él es quien nos ofrece vida eterna, que una vez que nosotros muramos, estaremos viviendo en el reino de los cielos. Entonces, en relación a lo que la postura de la gente es y tiene para estos tiempos de no creer en Dios o creer en Dios a medias, vamos a ver que esto es parte de la misma naturaleza. Como yo te mencionaba, a todos estos jóvenes, cuando se les pregunta si han hecho alguna investigación o estudio para llegar a esa conclusión de no creer en Dios, ellos simplemente dicen no, pero no creo en Dios, que Dios exista. Y esa es la razón misma de la naturaleza humana. Vamos a ver Romanos 3, versículo 9 al 18, y vamos a encontrar que esto es parte del ser humano. ¿Por qué la gente no cree en Dios? Porque esta es la naturaleza de todos los hombres. Romanos 3, 9 al 18 nos dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos.
Aquí podemos ver cómo hace pues toda una lista de la condición del hombre. El hombre en naturaleza es tal cual aquí se describe. Dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Por naturaleza el hombre está desviado de las cosas de Dios, ni siquiera busca de Dios. Ahora, vayamos al Salmo 100, versículo 3, y aquí la palabra del Señor nos dice, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Aquí nosotros podemos ver que debemos nosotros de reconocer al Señor. Dice, reconocer que Jehová es Dios. Cuando reconocemos que el Señor es Dios, que somos hijos suyos, ovejas de su prado, entonces es cuando estamos dentro ya del pastoreo que Dios tiene para nuestras vidas. Lo que aprendimos nosotros en la predicación pasada con Pastor Daniel Chi. Él hablaba precisamente de quién es Dios, nuestro pastor, nosotros sus ovejas, y qué hace Dios, nos hace descansar en pastos verdes. El Señor provee, el Señor protege. Amén. Eso es lo que Dios hace con todo aquel que se acerca a Él. Como dice aquí en el Salmo 100, reconoce que Jehová es Dios. El hombre tiene que llegar a reconocer que hay Dios, que hay un Dios, aquel que nos hizo, aquel que nos creó. Como dice en el Salmo, aquel Dios que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y eso es algo que es fundamental para que nosotros ahora entonces, una vez que reconocemos que hay Dios, podemos llegar a ser ovejas de su prado. Entramos bajo la protección, bajo la guianza de Dios. ¿Por qué? Porque ahora estamos bajo su cuidado. Ahora vamos al Salmo 105, versículo 4 y 5. Aquí en este salmo, el salmista dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Aquí podemos ver entonces que la condición del hombre es, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Nadie busca a Dios, porque así es el hombre. ¿Cuándo empezamos realmente a buscar a Dios? Cuando reconocemos que hay un Dios que trajo todo a existencia, que entiendo ya que yo no provengo de los monos, porque ahora sé que Él me hizo. Cuando yo reconozco que hay un Dios que creó todas las cosas, entiendo que Él me hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y aquí en este salmo ahora me dice, buscar a Jehová y su poder, buscar siempre su rostro y acordarnos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. ¿Cuántos de los que hemos llegado a reconocer a Dios como nuestro Dios y de buscar su rostro continuamente? No nada más es cuando tú vienes a la iglesia cada domingo, sino que en tu casa, en tu comunión diaria que tienes que tener con el Señor a través de su palabra, buscas su rostro, buscas su poder, te acuerdas de las maravillas que Él ha hecho, y eso es precisamente lo que has experimentado cuando llegaste a Él. ¿Cuántos de ustedes han experimentado el poder, las maravillas de Dios sobre sus vidas? Amén. Ya es una realidad lo que realmente la palabra me está diciendo. Por eso vimos
toda la escritura es inspirada por Dios. Inclusive algo que nosotros también aprendimos la semana pasada a través de la predicación de Pastor Daniel fue precisamente esto, que en los primeros 3 versículos de el Salmo 23 vemos Él es, o sea, Dios en tercera persona. Cuando después viene a ser nuestro, ¿sí? Ya entramos en esa comunión con Dios y dices, tú, Señor, tú me haces descansar, tú me guardas, tú me proteges. Y esa es la diferencia. Aunque puede ser muy sutil, pero es una gran realidad y una gran verdad que debe de ser parte de nuestras vidas. ¿Cómo hacía referencia el pueblo de Israel cada vez que se hablaba de Dios? Recuerda que Jesús tuvo muchos problemas con los fariseos, porque ellos siempre, en su postura, ellos decían, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y esa era la postura de ellos. Siempre tuvieron a Dios como el Dios lejano, el Dios de aquellos, de nuestros padres. Pero ¿qué vino a enseñarnos Jesús? Padre nuestro que estás en el cielo. Y en esa y eso marca una gran diferencia en la vida de cada uno de nosotros como hombres. Por eso el hombre por naturaleza no busca a Dios. Pero cuando tú reconoces que hay Dios y le buscas, ahora Dios viene a ser tu Dios. Amén. Que esto es algo que nosotros debemos de buscar en nuestras casas. Si nuestros hijos, niños, adolescentes, jóvenes están aquí en la iglesia, es porque han entendido que también es su Dios. No están aquí por el Dios de sus padres. Si tú sería triste que ahorita a los jóvenes les preguntaras, ¿por qué estás aquí? Porque mis papás me traen. Porque si no vengo me van a castigar. Y eso sería realmente triste. Que si en verdad están aquí nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños, es porque están empezando a reconocer que hay un Dios. Y que ese Dios no solamente es el Dios de sus padres, sino también su Dios. Amén. En eso debemos también tener certeza. Como padres, no dejes a tus hijos a que anden en ese sentir, en lo natural, como te mencionaba. La naturaleza del hombre es, no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Mientras el hombre no reconozca que hay un Dios y que hay que buscarle para que podamos conocer su poder y sus maravillas, la condición del hombre va a seguir siendo hacia el mal, hacia lo peor. Simplemente miremos lo que está pasando en todo el mundo. Por eso las redes sociales es una ventana abierta a lo que está pasando en todo el mundo. Todos los problemas, todas las dificultades, todo lo que aquello es pecado. Vemos la influencia a través de los videojuegos, a través de retos, de desafíos para hacer lo malo. En la semana estuvo dándose a conocer una noticia de algunos videojuegos en donde cuando uno ya puede interactuar con otro joven en otra parte del mundo y hacen sus propios desafíos, estaban haciendo mención de que un joven secuestró a una joven solamente por un reto, porque fue retado, porque fue desafiado a que lo hiciera. ¿Sí? Entonces vemos que esa es la maldad del hombre por naturaleza. Ya vimos toda esa lista de la que nos hace mención Romanos capítulo 3, por eso dice, como está escrito, y ya vimos que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Nos enseña y nos hace ver que la condición del hombre es mala.
Dice, no entiende, no busca a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿Qué es algo inútil? Que no sirve para nada. El hombre por naturaleza no sirve para nada. Aunque suene feo, pero es la realidad porque está escrito. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Eso qué quiere decir? Todo lo que sale desde dentro es putrefacto. Sí. Da asco de lo que sale de la boca del hombre. La manera en cómo maldice, cómo critica, todo aquello que es putrefacto. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. En esos tiempos, qué tan fácil es quitarle la vida a un prójimo. Y solamente por algunos cuantos pesos. Ya la vida del hombre no tiene valor para el hombre. Por 5,000 pesos simplemente te andan matando. ¿Sí? O simplemente a veces por gusto. Dice, no conocieron camino de paz. Sí, imagínate cuántos realmente estas personas que no buscan, no conocen de Dios, pueden dormir en paz, con el temor siempre de lo que les pueda pasar al siguiente día. Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ellos no temen a Dios porque no creen que existe. Que todo lo bueno o lo malo que te pase aquí en la tierra, tú lo provocas, ¿sí? Pero como no hay bondad, no hay uno que sea bueno, pues lo único que siempre vas a encontrar que va a ser maldad. Entonces podemos ver cómo realmente la palabra de Dios nos lleva a esto, reconocer. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos reconocido verdaderamente que hay un Dios y que le estamos buscando? Si tú reconoces que hay Dios, el cual te hizo, entonces, ¿qué debes hacer? Buscarle, buscar su rostro. Y como dice la palabra también en ese versículo de Salmo 105, buscar a Jehová, no solamente buscar a Dios, sino buscar su poder. ¿Cuántos milagros no hizo nuestro Señor Jesucristo? Si tú tienes duda de lo que, por cuanto no le conocíamos, no sabíamos de lo que Dios es capaz de hacer, pero cuando empezamos a ver en las Escrituras que nos enseñan lo que Dios es capaz de hacer, entonces empezamos a pedir conforme a aquello que sabemos Dios puede hacer. ¿Cuántos de nosotros en un momento dado no hemos estado enfermos? Pedimos en oración y Dios nos sana. Sí. Porque es Dios, es su poder. Dice la palabra que Jesús llevó en su cuerpo nuestras enfermedades y dolencias y las dejó clavadas ¿en dónde? En la cruz. Eso es verdad porque está escrito, amén. Y tenemos que clamar y pedir que ese poder que se ha manifestado a través de los siglos hoy puede seguir manifestándose. De hecho, cuando somos verdaderos creyentes, cristianos, que reconocemos, que buscamos a Dios, que buscamos de su poder, a veces no es tan necesario estar clamando y pidiendo que Dios nos sane, porque el mismo objeto de estar leyendo todos los días la palabra trae sanidad a nuestras vidas, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces, no necesitamos estar enfermos o esperar a estar enfermos para clamar a Dios para que Dios nos sane. El hecho de estar siempre en la palabra, leyendo la palabra, estudiando la palabra, está surtiendo efecto de cuidarnos
para no enfermarnos. Es como cuando tú vas al médico y te dice, de ahora en adelante usted va a tener que comer de esta manera. No más Coca-Cola, no más comida chatarra, no más alimentos grasosos. ¿Por qué lo hace? Para prevenir enfermedades. Entonces, cuando tú vas a la palabra y empiezas a alimentarte de la palabra, entonces estás previniendo enfermedades. ¿Sí? La misma palabra de Dios dice, envié mi palabra y te sanó. Para eso Dios envió su palabra. Para eso Dios lo escribió. Para sanarnos, para que nos mantuviésemos sanos. Entonces buscamos a Dios, buscamos su rostro, buscamos su poder, nos acordamos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Buscar a Dios es deber de todo creyente. Y lo digo de esta manera porque solamente cuando tú reconoces que hay Dios y le buscas, entonces tú eres el indicado para buscarlo. El que está allá afuera, el que no reconoce a Dios, el que nunca va a buscar a Dios. Aquel que anda desviado, aquel que simplemente dice es inútil, no va a buscar de Dios. Solamente aquellos que reconocemos y buscamos a Dios, entonces es nuestro deber ¿qué? Buscarle. ¿Cada domingo? No, todos los días, en todo momento. Si algo realmente la palabra también nos enseña es que debemos dar gracias en todo, ser agradecidos. Nada más vivimos ahora para dar gracias a Dios. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué no me aflijo cuando viene una situación difícil y complicada? Porque tengo plena confianza de que Dios está de mi lado. ¿Qué dice la palabra? Que debemos alegrarnos cuando nos hallemos en diversas pruebas. Dile a alguien que no conoce, no reconoce y no busca a Dios esto y se va a burlar de ti. ¿Cómo me voy a alegrar en mi aflicción, en mi necesidad, en mi dolor? ¿Por qué? Porque no entienden, porque no buscan de Dios. Pero ¿qué nos dice a nosotros? Que debemos buscarle, ser agradecidos en todo, y de esta manera, como te mencionaba, es nuestro deber. ¿Cómo buscamos a Dios? Por medio de la fe. ¿Qué nos dice Hebreos 11:6? Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿cómo debemos buscar a Dios? Por medio de la fe, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no tienes fe, no puedes agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, que ya reconoce verdaderamente que Él existe, que Él es Dios. Y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa? Yo que busco a Dios, dice que soy galardonado. ¿Qué quiere decir eso? Recompensado. Amén. A mí Dios me recompensa porque le busco. Tomemos de ejemplo aquellos, también a veces salen videos donde hay perritos de la calle. Sí, me ha tocado ver que aquellos que graban esos videos de los perritos de la calle, donde el perrito lleva algo a cambio para que le dé comida. Sí. En donde le lleva, no sé, un pedazo de cartón, una botella, y es el intercambio que el perro hace. Si yo te doy esto, y el dueño del negocio de comida le da de comer, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué pasa cuando un perro, por su necesidad, busca
a alguien para que le dé de comer. ¿Qué pasa? Lo galardona, lo recompensa. ¿Sí o no? Si tú vas por la calle y se acerca un perrito que tú sabes que tiene necesidad y te mueve la cola y te hace fiesta ahí por un momento, porque ve que traes algo en la mano, ¿qué haces? Le das, le compartes. Te alegró el que te haya buscado, ¿sí o no? Así somos nosotros. Reconocer que estamos necesitados. Buscamos a Dios en todo momento. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando yo le busco? Él me recompensa. ¿Sí? Debemos vivir, esa es la vida cristiana. Debemos vivir reconociendo que Dios es aquel que está dispuesto siempre a recompensarme cuando yo le busco por medio de la fe. Entonces, lo más importante es esto. No solamente cuando tengo necesidad, aun cuando todas mis necesidades son suplidas, como ya vimos el domingo pasado, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque no te falte nada, sigues en tu necesidad de Él, de estar con Él, de tener comunión con Él, de alabarle, de bendecirle. Imagina, la vida cristiana no es nada más, oh Señor, doy gracias por este nuevo día y gracias bendito Dios porque yo sé que eres tú quien suple toda mi necesidad. Yo sé que me vas a dar hoy para desayunar, para comer, para cenar. Pero imagina que tú ya tienes todo eso en tu despensa. En tu despensa tienes para no solamente el día de hoy, sino para el día de mañana, ¿sí? Pues ¿cómo te vas a acercar a Dios cuando no hay necesidad de eso? Bueno, ahora me acerco a Él por la necesidad que yo tengo de ser agradecido, de agradecerle a Dios. ¿Cuántos pueden realmente decir, yo me he levantado y le he dicho a Dios, gracias Señor porque hoy no me falta nada, estoy completo, pero te busco para decirte gracias, ¿sí? Esa es la vida cristiana, esa es la vida de fe. No porque ya tienes tu despensa llena significa que tienes toda una semana, 15 días que te dura tu despensa para no buscar de Dios. Decir, Señor, ya supliste por 15 días, no te necesito. ¿Qué problema entonces tendríamos nosotros? Porque nada más sería por interés y no de corazón, ¿sí? Entonces tenemos que llegar a buscar a Dios por medio de nuestra fe, sabiendo que cuando lo hacemos, entonces Él recompensa cuando le buscamos, recordando lo que Él ha hecho por nosotros. Es la manera en que también buscamos a Dios. Hebreos 12:1 dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Por eso que cuando tú sabes de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios es capaz de hacer, tú puedes decir, bueno, ¿en qué Dios me puede ayudar? ¿De qué manera puedo yo alcanzar el favor, la recompensa de Dios sobre mi vida? Bueno, ponte a leer Hebreos 11. Porque Hebreos 11 muestra toda esa nube de testigos, de la cual aquí Hebreos 12:1 dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y no solamente los que están escritos. ¿Qué hizo con Moisés? ¿Qué hizo con Abraham? ¿Qué hizo con Josué? ¿Qué hizo con David? ¿Con Salomón? Con muchos, con Esther, con Ruth, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hay de aquellos hermanos también alrededor nuestro? Tu hermano o tu hermana que está al lado tuyo también es un testigo. Amén. Porque cada uno de nosotros ha experimentado las maravillas de Dios. ¿Cuántas veces no hemos dado testimonio, gracias a Dios porque ha hecho esto en mi vida? No solamente en lo material, también en la sanidad, etcétera, etcétera.
¿sí? Entonces hay tan grande nube de testigos, ¿sí? Que me lleva a buscar. Bueno, si Dios lo pudo hacer por mi hermano, seguro Dios puede hacerlo por mí. Por eso no podemos callar. Cuando tú tengas un testimonio, por muy pequeño que pueda ser, da gracias a Dios. Testifica de Él. Amén. Porque somos testigos. Somos llamados para dar testimonio. No solamente cuando estamos reunidos, sino en la familia, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que estemos. ¿Sí? Estamos para ser testigos. Hay ocasiones en que la gente está tan preocupada, tan afligida por lo que le está pasando. No tengas temor de acercarte y preguntarle, oye, ¿qué pasa? Es que fíjate mi situación así y aquello. ¿Me dejas compartirte algo? Así estaba yo, como tú estás ahorita, inclusive peor a lo mejor. Pero cuando conocí de Dios, me compartieron de Dios, oraron por mí y Dios hizo lo que parecía imposible. No tengas temor. A lo mejor la gente se va a reír de ti y decir, no, yo no creo en Dios. Pues aunque no crea tú, busca la oportunidad de dar testimonio. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Dice la palabra. ¿Sí? ¿Cómo van a creer en Dios? Si los que estamos para predicar, para compartir, para testificar, no lo estamos haciendo. Si no lo hacemos, van a seguir sin buscar a Dios. Seguirán haciendo lo malo. Seguirán siendo inútiles. Así es como Dios ve al hombre que no le busca, que no cree en Él. El hombre sin Dios es inútil para Dios. Ahora estamos para ser instrumento para Él. También en Romanos nosotros encontramos cómo Dios, cómo Pablo enseña a la iglesia y le dice, si antes tus miembros, tu cuerpo, tu carne, todo, lo entregabas para el pecado, servías al pecado con todo tu ser, ahora con todo tu ser sirve al Señor. Si éramos instrumento para pecado, ahora seamos instrumentos para Dios. ¿Para qué? Para traer bendición, para hacer bendición. Entonces, recordando siempre lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso tenemos tan grande nube de testigos para seguir creyendo. Amén. No dejes de congregarte. Escucha los testimonios, lo que otros han experimentado en su relación con Dios. Isaías 55:6. Aquí también la palabra dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadlo mientras está cercano. Imagina, ahora nos está llevando a que le busquemos, pero mientras pueda ser hallado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que llegará el día en que tú le buscarás y no lo encontrarás. ¿Sí? El consejo es, busca a Dios, busca a Jehová mientras pueda ser hallado y llamarlo mientras está cercano. ¿Sí? Sabemos que llegará el tiempo, llegará el día en que aunque uno clame y busque de Dios, Dios ya no va a estar disponible. ¿Sí? Entonces, el consejo también para buscar a Dios es mientras pueda ser hallado. A veces nuestros jóvenes, nuestros hijos, que no quieren a veces nada con Dios, dicen, es que todavía estoy joven. O a veces cuando uno como padre les quiere compartir, te dicen, pues es que como tú ya viviste, por eso, ¿no? Déjame vivir la vida, déjame experimentar, déjame disfrutarla. Ya cuando tenga tu edad, pues ya es cuando voy a buscar a Dios. Pero es un gran error. Porque dice aquí, búscalo mientras pueda ser hallado.
Ya cuando tú digas, ya terminé de divertirme, ya terminé de disfrutar la vida, ahora sí, Dios, ¿dónde estás? No, así no se busca a Dios. No es la manera, no es el pensamiento que el hombre debe de tener. Llámalo mientras está cercano, ¿sí? Entonces, las dos formas de buscar a Dios también es, primero, estando en comunión con Él. Solamente cuando estamos en comunión con Él podemos buscar de Él. Juan 11:41 dice, Padre, gracias te doy por haberme oído, porque yo sabía que siempre me oyes, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo nuestro Señor Jesús? ¿A quién le está dando gracias? A Dios Padre. Dice, gracias te doy por haberme oído, porque yo sé que siempre me oyes. Jesús estaba consciente y bien seguro ¿de qué? De su relación con Él. ¿Sí? Esa debe ser nuestra confianza, nuestra certeza, que cuando yo oro, yo sé que Dios siempre me oye. Hay ocasiones cuando uno no cumple lo que está escrito, que debemos tener comunión con Dios, de buscarle, de orar, de leer su palabra, de estudiar su palabra, de no dejar de congregarnos. Y pues uno muy bien en su interior sabe que está fallando en todo eso. Y cuando viene la aflicción, viene el problema, viene la dificultad, es cuando dicen, bueno, pues ahora que tengo esta dificultad, pues voy a ir a la iglesia. Y a veces cuando vienen a la iglesia buscan que uno ore por ustedes. Claro, para eso estamos, como líderes, como pastores, ¿verdad? Pero a veces es más estar buscando al pastor que buscar directamente a Dios. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema en esto? Que tú ya no tienes certeza de que puedas orar y que Dios te escuche. Porque sabes que te has apartado, porque sabes que no le estás buscando, porque no estás reconociendo verdaderamente que Él es Dios y no recuerdas lo que Él realmente ha hecho por todos nosotros. Entonces, debemos tener una firme confianza y certeza de que estamos en comunión con Él. ¿Cómo lo sé? Cuando estoy todo el tiempo orando, leyendo, estudiando, cumpliendo con las actividades de la iglesia, ¿verdad? Porque cada oportunidad que yo tengo de estar con ustedes es bendición para mí al escuchar sus testimonios, de que sé que Dios está obrando. Aunque no lo vea, aún todavía en mi vida, sé que lo está haciendo en la vida de otros. Entonces, la primera forma de buscar a Dios es en comunión con Él. Por eso Jesús tenía esa certeza. Padre, te doy gracias, porque yo sé que cada vez que oro, yo sé que tú me escuchas y siempre respondes. La segunda forma de buscar a Dios es estando en pecado, aunque no lo creas. Para nosotros, los que hemos reconocido a Dios como Dios en nuestras vidas y que ahora tenemos comunión con Él, aun cuando pecamos, podemos seguir buscándole. ¿Qué nos dice Salmo 51, versículo 1 al 4? Recuerda la situación. Aquí es David orando al Padre, orando a Dios. ¿Por causa de qué? Por causa de su pecado. Cuando David adulteró, cuando David asesinó al esposo de la mujer con la que adulteró, se sentía tan mal por su pecado, por todo el mal que le había sobrevenido por su pecado, porque recuerda que aún el hijo que engendró en su adulterio, el niño falleció, el bebé falleció. Entonces, era una situación muy triste, mucha aflicción para su vida, pero vemos que aún estando en pecado, él buscó de Dios. Salmo 51, 1 al 4 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia,
Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces vemos que aún ¿sí? es la bendición que tenemos cuando estamos con Dios, que aún cuando pecamos podemos buscarle. Aquel que no conoce a Dios, no reconoce a Dios, que está allá afuera en su maldad, pues no va a buscar a Dios. Todos los días se levantan nada más a ver qué mal hacen al prójimo, ¿no? ¿Cuándo van a robar? ¿A qué hora van a robar? ¿A quiénes van a robar? Y todo. Pero uno que reconoce a Dios y busca de Dios, aun cuando pecamos, ahí está Dios. ¿Qué nos pide Dios? Como dice Primera de Juan capítulo 1, Primera de Juan 1, donde dice que debemos confesar nuestro pecado y Él nos limpia de toda maldad. Nos arrepentimos de nuestro pecado como está haciendo aquí David, reconocemos que hemos pecado y sabemos que Dios nos limpia de toda maldad. ¿Para qué le buscamos? Para ser restaurados, para tener nuevamente una relación, una comunión impecable con Él. ¿Sí? No sé si te ha pasado, yo en algunos momentos en que me llegué a enojar con Eli por desobediente, por grosera, etcétera, pues a veces era un día, 2 días enojado sin hablarnos, aunque ella a lo mejor me buscaba, pero yo la ignoraba, ¿no? Y yo veía a veces en ella ese sufrir, ¿no? De decir, quiero hablarle a mi papá, quiero reconciliarme con él, pero uno no sabe a veces cómo, porque sabe que desobedeció, lastimó a uno, etcétera. Entonces es difícil. Yo sé que es difícil restaurar una comunión, ¿sí o no? Sea de padre con hijos, hijos con los padres, del esposo a la esposa o de la esposa al esposo. O sea, es difícil, ¿no? Pero ¿qué tienes que reconocer? Que la regaste, ¿no? A veces la mejor actitud es decir, papá, ¿me perdonas? ¿No? Porque sabemos que el pedir perdón es difícil, es complicado, ¿sí? Y esa es la actitud que Dios quiere y busca en cada uno de nosotros. Que reconozcamos que Él es Dios y que le hemos fallado. Pero quiero mantener su comunión, su relación conmigo. Sí, eso es lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. De que no nos quedemos ahí apartados, porque la misma palabra del Señor dice que cuando uno peca, Él voltea su rostro y cierra su oído para no oírnos, porque le hemos ofendido. Entonces necesitamos restaurar nuestra comunión con Él, pero también no esperar a estar separado de Dios para buscarle. ¿Sí? ¿Para qué esperar a estar separado para buscarle cuando tengo todo el tiempo para estar con Él? ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere y espera de nosotros. Siempre esa confianza, siempre en cualquier momento poder llegar, ¿sí?, a uno. Cuando los hijos no tienen problema con el padre o la madre, todo el tiempo están ahí. ¿Sí o no? A veces está uno, hazte para allá, ya. ¿No? Dame tantito espacio, así como que ya, ¿no? Nomás dame. Pero es grato saber que nuestros hijos quieren estar ahí todo el tiempo, ¿no? Quiere uno descansar y espérate, hazte para allá, vete a dormir un rato también, ándale, para que yo también pueda descansar. ¿Sí? Ese es el tipo de comunión que Dios quiere con nosotros, que todo el tiempo estemos ahí. ¿Sí? Aunque sea diciéndole, papá, quiero esto, papá, quiero lo otro, ¿eh?
pero uno se agrada de saber que tiene ahí a los hijos, ¿sí? Cercanos, con esa libertad, con esa confianza de poder llegar a ti, ¿sí? Es parte del diseño de Dios para sus hijos, el que estemos buscándole, sea cuando estamos en comunión o como cuando estamos por separados por el pecado. Es el diseño de Dios para sus hijos. Amós 5:4 dice, Amós 5:4, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Ese es el consejo de Dios para sus hijos. Dice, búscame, ¿y qué va a pasar? Vas a vivir. Buscadme y viviréis. En el versículo 14 dice, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. ¿Sí? Entonces vemos cómo Dios ha diseñado el que estemos con Él, que le reconozcamos, que le busquemos, que estemos en comunión con Él, porque si le buscamos, viviremos. Y el consejo que nos da, que si estamos con Él, dice buscar lo bueno. ¿Por qué Dios le dice a uno buscar lo bueno? Porque solamente lo bueno puede venir de Dios. ¿Recuerdas en esa ocasión cuando llegó un joven y le preguntó a Jesús, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Y Jesús lo primero que le contestó fue, ¿por qué me llamas bueno? El único bueno es Dios. ¿Sí? Entonces, solamente lo bueno puede venir de Dios. Amén. Y es por eso que el concepto que el hombre tiene de que uno es bueno, pues realmente no es como es. Porque el único que puede ser bueno, ¿quién es? Es Dios. Y Dios nos dice, busca lo bueno y no lo malo, para que vivas. Porque así Jehová Dios de los ejércitos estará contigo, como dices. Entonces, ¿cuándo Dios va a estar conmigo? Cuando yo hago lo bueno. Amén. Entonces, si estar con Él me lleva a hacer lo bueno, aseguro que Él está conmigo. Estoy en esa comunión. ¿Qué pasa cuando hago lo malo? Lo mismo que te mencionaba hace rato. Pecamos y nos apartamos. Entonces ya Dios no está con nosotros. Aunque tú digas, sí, Dios sigue conmigo, no, ya vimos que no. Si haces lo malo, Dios no puede estar contigo. Venir a los servicios no significa que estemos buscando a Dios, a lo mejor ya es costumbre. Como ya no tienes nada que hacer los domingos, pues me voy a la iglesia, ¿verdad? Espero que ese no sea el caso para ninguno de nosotros. Siempre la actitud del rey David cuando decía, yo me alegré cuando a la casa del Señor me dijeron que íbamos. Siempre se alegraba cada vez que era el tiempo para estar en el templo, en la iglesia, ¿sí? No creo que alguien se levante y diga, ay, domingo hay que ir a la iglesia. Ir a escuchar al pastor. En lugar de dormirme allá, me quedo a dormir aquí. No sé, a lo mejor así piensan algunos, no sé, ¿verdad? Allá tú con Dios, sí. Entonces, venir a la iglesia no significa que estamos buscando a Dios. Buscar a Dios es ponerse a cuentas en todo momento. Hay que estar siempre, como yo a veces les he dicho, yo cuando me levanto, yo cuando me acuesto especialmente, tomo un tiempo para decir, Señor, gracias por el día que estoy terminando. Gracias por tus bendiciones, por el abrigo, por el alimento, por la bebida que tuve este día. Si he pecado, te pido perdón. Muéstrame si he pecado, si hoy te fallé.
Y ya me pongo a pensar a veces, no, pues sí, hoy no, ni salí, hoy estuve todo el tiempo preparando la predicación, o sea, no siento que haya pecado, pero hay ocasiones en que sí, Dios me revela y me muestra, ¿no?, de que fallé, y de repente ese temor, me pidió que lavara los trastes y no lo hice, y ya escucho que ella está ahí en el fregadero, ¿no?, digo, Señor, fallé, perdóname. Sí, ya te levantas y ya los iba a lavar, ¿no? Pues cuál, ya estás todo arrepentidote de tu pecado y porque el Señor te redargulló, ¿sí? Entonces, o te dijo algo que no hiciste, me pidió que hiciera esto y no lo hice. Pues ya te levantas y dices, oye, me pediste esto, no lo hice, discúlpame, ya mañana lo hago a primera hora, ¿no? O sea, trata uno realmente de estar siempre bien, ponerse a cuentas, como dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mira, esta es la promesa que Dios tiene cuando le buscamos aún en nuestro pecado, cuando queremos ponernos a cuentas con Él. Dice, si tus pecados son como la grana, dice, como la nieve, serán emblanquecidos. La grana o carmesí son colores rojos intensos. Es una pintura que sacan de algunas flores, ¿sí?, para teñir ropa. Entonces es una pintura, es una tintura muy intensa, de rojo intenso. Por eso dice y lo compara de esa manera, ¿sí? Si tus pecados fuesen como el rojo carmesí o como la grana, dice, pongámonos a cuentas con Dios y vendrán a ser como blanca lana, blancos como la nieve, emblanquecidos como la nieve. Sí, esa es la promesa que Dios tiene para aquel que le busca, para ponerse a cuentas. Amén. La grana, el carmesí, representa toda mancha de pecado. Solo Dios puede quitarla. Serán emblanquecidas como la nieve, y que todo esto es el resultado del perdón de pecados. Cuando Dios te perdona, entonces Dios te emblanquece nuevamente tus vestiduras. Por eso cuando uno peca y busca ponerse a cuentas con Dios, debe hacerlo de corazón. El otro día escuchaba a una hermana que daba un testimonio, y ella, en reconocimiento de que Dios, que había pecado delante de Dios, aunque ella ya se puso a cuentas con Dios, se arrepintió, seguía teniendo esa culpa, esa duda de que es que fue un pecado tan grande que no sé si realmente Dios me perdonó. Pero aquí vemos que por muy intenso que sea el pecado en nuestras vidas, esa mancha del pecado, si te pones a cuentas con Dios, Dios te emblanquece como la nieve. Amén. Sí, no podemos tener duda de que Dios nos perdona cuando le buscamos. Ese es el resultado del perdón de nuestros pecados. En orden para vivir sin mancha, entonces tenemos que acercarnos a Dios y pedir que nos limpie para reunir las necesidades de otros. Por eso podemos ir y dar testimonio a los demás de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y hay dos tipos de buscadores: los que buscan de todo corazón, porque su corazón siempre está en contacto con Dios, ¿sí?, sin importar a veces las circunstancias. En Daniel capítulo 6, no lo vamos a leer, pero yo te invito a que lo leas en casa con calma, pero ahí nos muestra de cómo Daniel, cuando él vino a estar bajo como siervo del rey Darío, ahí en el reino de Persia, entonces él fue llamado por lo que él era en Dios,
porque él obedecía a Dios y el rey vio la sabiduría que había en él, el conocimiento, la sabiduría que tenía Daniel por su comunión con Dios, lo puso como uno de los funcionarios de las provincias de Persia. Pero al ver que era tan bueno en la tarea que él hacía, lo quería poner por sobre todo el imperio. Imagínate, ¿sí? Como alguien que tiene comunión con Dios, Dios lo bendice al grado de que lo estaban haciendo gobernador no solamente de una provincia, sino que ya el rey quería ponerlo por sobre todo el imperio, como el primer gobernador para ellos, ¿sí? Pero llegó el momento en que los otros funcionarios, se sintieron celosos de lo que el rey quería hacer con Daniel, porque él era judío, no era persa, ¿sí? Se vinieron en contra de él. Y por más que ellos buscaban encontrar algo, una falla, para poder venir en contra de él, al no encontrarla, ellos dicen, pues ¿sabes qué? No hay nada. Yo creo que la única manera en que podemos ir en contra de él es por causa de su religión. Y es cuando ellos planean entonces decirle al rey, ¿por qué no haces una estatua? Y hay que adorarla, cada vez que se toquen las trompetas hay que adorarla. Y Daniel, antes de intimidarse ante eso, seguía haciendo lo mismo, su tiempo de oración devocional con Dios, y cuando lo acusan ante el rey de que estaba fallando, de que estaba adorando a otros dioses y no al rey, lo quieren entonces meter a la cárcel, vienen en contra de él. Pero ¿qué nos muestra esto? Que cuando tú buscas a Dios de todo corazón, siempre estás buscando tener comunión con Él, a pesar de las dificultades, aflicciones que pueda acarrear eso sobre tu vida. La vida de oración disciplinada es la oración que nos lleva siempre a tener comunión con Dios. Los que buscan exteriormente, también están aquellos que buscan a Dios de manera externa, que son influenciados y forzados a buscar a Dios por las circunstancias, sí, como el pueblo de Dios, como yo te mencionaba hace rato. No es lo mismo que todo el tiempo estés en comunión con Dios, puedes llegar a Él en cualquier momento, no por necesidad, sino también porque estás con Él, le alabas, le adoras. Y aquellos que en su momento nada más que cuando tienen necesidad, le buscan. Yo he escuchado a veces cómo la gente empiezan a venir a Dios, a escuchar de la palabra, que ores por ellos, porque tienen problemas, están enfermos, tienen aflicciones. Y cuando ellos en ese periodo de aflicción buscan de Dios y Dios hace la obra, los sana, resuelve sus problemas y la persona deja de venir. Y cuando tú encuentras a esa persona y le preguntas, oye hermano o hermana, ¿por qué no has venido otra vez a la iglesia? No, es que ya fui sanado, ya Dios resolvió mi problema, entonces ya no tengo necesidad de buscarle. Qué triste que podamos nosotros llegar a actuar de esa manera, cuando todo el beneficio para cuando estás enfermo y tienes problemas, está siempre ahí a la mano. Entonces, tengamos cuidado de no buscar a Dios solamente de manera externa, cuando somos forzados solamente a buscarlo por las circunstancias. Entonces, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Nada más se acercaban a Dios cuando tenían problemas. Dios les decía, no te hagas dioses ajenos delante de mí, ni los adorarás. Y ellos respondían por un tiempo, pero luego la influencia de los demás pueblos los llevaba a caer en idolatría, a apartarse de Dios, y cuando le venía todo el mal, empezaban a clamar a Dios. ¿Y qué hacía Dios? Pues los castigaba. Salmo 78, 32, 35, para terminar, dice, con todo esto pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto,
consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Esto es lo que pasaba con aquellos que nada más lo buscaban externamente. Cuando empezaban a vivir las consecuencias de su pecado, de no estar con Dios, entonces, ¿qué hacían ellos? Le buscaban. Estaban solícitos en buscar de Dios, y cuando se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor, ahí se mantenían. Entonces, yo te pregunto, ¿qué clase de buscador eres tú? ¿Aquellos que buscan de todo corazón o los que solamente le buscan cuando hay aflicción? Seamos hombres y mujeres dispuestos a responder a Dios como Él quiere. Yo en esta mañana, hoy vamos a celebrar la Santa Cena y doy gracias a Dios por la vida de aquellos que nos visitan por primera vez. Mi pregunta para ellos es: ¿conoces a Dios? ¿Reconoces a Dios en tu vida? ¿Le estás buscando? Porque si estás aquí es porque estás buscando. Hay que reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Aleluya, Dios. Muchas gracias. Hermanos, Dios les bendiga. Y bueno, pues seamos hombres y mujeres que buscan de Dios de todo corazón. Amén.